Bienvenidos al repaso de ejercicios del curso de señales y sistemas correspondiente a la semana 16. Hoy vamos a estar resolviendo un par de problemas sobre transformada Z. Para el primer problema, o bien en este caso una pregunta, la pregunta 14 del examen final del primer semestre del 2019 nos pregunta: durante el funcionamiento de un sistema invariante en el tiempo, lo voy a marcar acá, nos dicen que el sistema es invariante en el tiempo, se han observado las siguientes parejas de entrada-salida. Entonces, bueno, tal vez para hacernos una idea, que podemos poner aquí un sistema y pongámosle invariante en el tiempo. Y vamos a tener aquí una entrada y una salida. Aquí nos dicen que, bueno, tenemos tres entradas, x1, x2, x3, y con la transformación respectiva del sistema vamos a tener tres salidas. Entonces podemos ponerlo aquí como x1, x2 y x3 nos va a generar y1, y2 y y3. Entonces nos dan los pares entrada y salida para cada uno. Y en base a esta información nos preguntan que determinemos si el sistema propuesto es lineal o no. Y nos piden, bueno, justificar la respuesta con los resultados o los argumentos posibles. Y nos piden finalmente la respuesta al impulso h de n del sistema a partir de, bueno, estos mismos resultados. Que esa pregunta es bastante truculenta a nivel conceptual, pero bueno, veamos cómo podemos sortearla. Primero que todo, analizamos las implicaciones de que el sistema es invariante en el tiempo para las entradas que tenemos. Entonces, bueno, nos dicen que para x1 de n igual a la secuencia discreta, y vean aquí la flecha, bueno, nos indica dónde está el 0, 1, 0 y 2. Bueno, el 0 en el tiempo, ¿verdad? Aquí podemos, bueno, verlo tal vez, t es igual a, o bien, n más bien. Tiempo discreto, n aquí es igual a 0, aquí es igual a 1 y aquí es igual a 2. Esto nos produce la salida y1 de n, que nos indican acá, 0, 1, 2. Que lo primero que deberíamos tal vez interpretar cuando nos dicen que el sistema es invariante en el tiempo, significa que cualquier retraso en la entrada o adelanto se va a ver reflejado respectivamente en la salida. Entonces, ¿qué pasa si hacemos x1 de n menos 1? Que vean que estamos retrasando la señal. ¿Qué significa retrasar la señal? Significa, bueno, tirarla más hacia el futuro, por decirlo así. Entonces, podemos decir que x sub 1 de n menos 1 va a ser 0, 1, 0, 2, ¿verdad? Y este va a ser el nuevo tiempo n igual a 0. Esto nos va a dar una respuesta y sub 1 de n menos 1, que como el sistema es invariante, el retraso en la entrada se va a ver reflejado como un retraso en la salida. Entonces simplemente lo que hacemos es desplazar la secuencia de la misma manera. Que eso es lo primero que hay que notar en cuanto a esto. Y vean que esto puede aplicar, bueno, no puede, efectivamente aplica para estas otras dos secuencias, x2 y x3. Entonces, bueno, sabiendo primero este dato, a partir de esto, bueno, vamos a empezar a construir el argumento. Bueno, vean que podemos aplicar lo mismo a x2. Tenemos x2 de n, que es igual a
0,03, donde tenemos el tiempo igual a 0 acá. Esto se va a transformar, y podemos ponerle aquí la t de la transformación del sistema. Esto nos va a dar y sub 2 de n, como nos indica acá, 0, 1, 0, 2. Si retrasamos esta entrada por una muestra, nos va a quedar de esta manera. Y y2 de n-1 será retrasar esta salida en la misma manera. 0, 0, 1, 0, 2. Okay, estamos seguros que esto se cumple porque nos dicen que el sistema es invariante. Entonces, ahora ¿cómo vamos a probar la linealidad a partir de esta información que tenemos? Vean que de alguna manera aquí en esta parte, más bien aquí es x2 de n-1. Que vean la forma de x2 de n-1. Vean que es 0,0,0,3. Y x3 es 0,0,0,1. Vean que se parece, pero ¿cuál es la diferencia? x2 de n-1 está escalado con respecto a x3 o viceversa. Podemos verlo en cualquiera de las dos maneras. Entonces, haciendo esta manipulación o este escalamiento, que justamente es aplicar la linealidad. ¿Qué pasa si yo multiplico por alguna constante, alguna entrada? Si esa constante se ve reflejada en la salida, ahí es donde el sistema es lineal. Es como, por ejemplo, estar aumentando una entrada, pero la salida va a estar saturada a un valor máximo, como puede pasar en un amplificador, donde ya llegamos al valor máximo que nos da tal vez la fuente de alimentación. Entonces, por más que variemos la entrada, la salida va a ser igual. Significa que ya en ese punto el amplificador ya no está siendo lineal, más bien se está saturando a un valor fijo. Podemos considerarlo de esa manera igual. Entonces ahora hagamos esa manipulación para intentar a través de x2 llegar a x3 que tenga una forma parecida y preguntarnos si las dos salidas son iguales. Así es como vamos a resolver este problema. Que justamente ahí donde está tal vez el truco conceptual, cómo hacer el brinco de la información sobre la invarianza a cómo interpretarlo en cuanto a linealidad. Entonces, aquí ya tenemos x2 de n-1 que nos da este valor. Ahora, ¿qué pasa si escalamos por un tercio? x2 de n-1. Esto va a ser igual a 0, 0, 0, 1. Y veamos que esto es igual a x3, ¿verdad? x3 de n. Un tercio de x2 de n-1 es igual a x3 de n. Veamos que tienen la misma forma. Ahora, ¿cómo va a ser igual? Voy a borrar esto. Más bien, definamos esta transformada. ¿Cómo nos queda? Escalar. ¿Cómo nos quedaría un tercio y2 de n-1? Nos quedaría en este caso 0, 0, un tercio, 0 y 2 tercios. Entonces, si el sistema es lineal, en este caso, un tercio de y2 de n-1 tendría que ser igual a y sub 3 de n, ¿verdad? Ya que ambas entradas, x3 de n y y sub 2 de n-1 por un tercio, son la misma entrada. Pero en este caso veamos que, en este caso, tenemos, esta es la secuencia. Y aquí me hizo falta marcar el 0, también muy importante, marcar dónde está el 0. ¿Y cómo es y sub 3 de n?
veamos que y sub 3 de n es 1,2,1, donde el 0 está por acá. Entonces vean que no se cumple esta igualdad. Y con eso ya podemos dar una conclusión. Por tanto, el sistema no es lineal. Ahora nos piden encontrar la respuesta al impulso de HDN del sistema. ¿Cómo era HDN? No, más bien HDN es la transformación de un impulso. En este caso, bueno, delta de n, que es igual a la transformación de esta secuencia. 0, 0, 1, 0, 0. Donde el 1, el delta, va a estar en el tiempo igual a 0. Entonces, de todas estas secuencias que nos dan de entrada, ¿cuál podríamos ver que es útil para encontrar cuál es la respuesta al impulso? Bueno, sin analizar mucho, vemos que esto, bueno, contiene un impulso, esta entrada únicamente que está desfasada en el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que x sub 3 de n es igual a 0,001, donde aquí tenemos el 0, ¿verdad? El tiempo igual a 0. Que esto transformado nos da y sub 3 de n, que es igual a 1, 2, 1, como nos dicen ahí arriba. Entonces veamos que si simplemente adelantamos esta señal, más bien movemos el 0 para acá, de alguna manera, bueno, nos va a quedar ese impulso ubicado en 0 y como el sistema es invariante en el tiempo, a como quede desplazada la salida, eso nos debería dar la respuesta al impulso. Entonces vean que tenemos que más bien adelantar la señal. X sub 3 de n más 3 es igual a 0, 0, 0, 1, donde ahora más bien desplazamos el tiempo n igual a 0 a este 1, lo que corresponde a desplazar esta salida y sub 3 de n más 3. Que recuerden que gráficamente adelantar una señal es moverla hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, hacer que pase antes en el tiempo. Y retrasarla es moverla hacia la derecha, o sea, que pase más adelante en el tiempo. En cuanto a esta representación de señales de esta manera, más bien es al revés. La flecha, para adelantar una señal tenemos que mover la flecha hacia la derecha, y si queremos retrasar movemos la flecha a la izquierda. Entonces vean que por eso movimos la flecha de izquierda a derecha, que lo mismo va a pasar con esto. Nos va a tocar mover la flecha 3 espacios. Entonces con esto nos va a quedar la secuencia 1, 2, 1, 0, 0. Y nos va a quedar aquí el n igual 0. Entonces vean que, bueno, ya podemos tal vez ponerlo como un resultado. H de n va a ser igual a esta secuencia que está acá. Y como conclusión final podemos ver que el sistema es no causal. O sea, no hemos agregado el delta en tiempo igual a 0 y ya el sistema está reaccionando. Que vean que este ejercicio era meramente conceptual. Siempre hago, o más bien no puedo hacer suficiente hincapié en cómo la parte conceptual en este curso es bastante importante. Que bueno, ahora para terminar el repaso, bueno, y este ejercicio va a ser un poco largo, veamos el problema 3 del examen final del segundo semestre del 2018, que nos dicen
considere un sistema causal. Y vean que toda esa información hay que, marcarla y saber, cuáles son esas implicaciones. Vean que inmediatamente, sabiendo que estamos en tiempo discreto, inmediatamente cuando nos dicen sistema causal, tenemos que pensar en, lo voy a dejar mejor, que un sistema en el plano, vamos a estar aquí en el plano Z, donde vamos a tener, tal vez mejor un círculo. Aquí vamos a tener el círculo unitario. Esto es Z, valor absoluto de Z igual a 1. Y podemos tener, o bien, dependiendo del sistema si es estable o no, pero hagamos tal vez el caso más general. Pongamos que el sistema es estable. Entonces vamos a tener una región de convergencia externa, que una ROC, donde Z es mayor a, algún número A, digámoslo. Entonces, que el sistema sea causal, inmediatamente tenemos que pensar en una región de convergencia que va hacia afuera, sea o no el sistema estable. Que sea estable o no, tendríamos que analizarlo, pero mínimo sabemos que la región de convergencia es una región externa. Entonces nos dicen, con una entrada xn y una salida y de n, va a tener una ecuación de diferencias de esta forma. Y de n es igual a xn más x de n menos 1 más raíz de 3 entre 2 de y de n menos 1 menos un cuarto y de n menos 2. Nos preguntan si el sistema es recursivo o no recursivo, y hay que justificarlo utilizando la transformada Z unilateral. Y vean que eso tiene que ver con que el sistema sea causal. Nos piden encontrar la transformada de y de Z. Y nos piden agrupar, cuál es la parte forzada, o cuál es la respuesta forzada y cuál es la respuesta natural. Que recordemos que y de Z en general tenía y de, pongámosle zero state, ZS, que es de la respuesta estado cero, más y de zero input, que es de entrada cero. Y zero input es la entrada cero, eso más bien es la respuesta natural. O bien podemos verlo de esa manera. Y zero state es la respuesta forzada. Que ya ese concepto, lo viene manejando desde CC, ¿verdad? Que si un circuito eléctrico tiene condiciones iniciales o no, eso tiene que ver con, o se va a ver en las ecuaciones, diferenciales del sistema, si fuera en tiempo continuo, pero estamos en tiempo discreto que nos piden dibujar el diagrama de polos y ceros del sistema, suponiendo, condiciones iniciales nulas. Nos preguntan si el sistema es inestable o estable. Que la estabilidad, que eso va a tener que ver con los polos. Si están dentro del círculo unitario. Que si los polos están dentro del círculo unitario, y lo voy a marcar en este dibujo, por ejemplo acá, que recuerden que los polos nos dan los límites, ¿verdad? Que aquí podemos tener, a veces, dependiendo del sistema, incluso un filtro tiene, varios polos alrededor de, obviamente, con la misma magnitud, pero tal vez en diferente ángulo. Que vean que si tuviéramos los polos afuera, ya el sistema no sería estable, ya que no incluiría al círculo unitario. Entonces pongamos aquí inestable. Que vean que la estabilidad, al igual que la Laplace, solamente que en otro contexto del plano S, que tiene que ver si los polos están al lado izquierdo del eje J-omega. Y muy importante, y siempre les digo, el que confunda las regiones de convergencia entre Z y Laplace casi que es causal de perder el curso inmediatamente.
exagero un poco, pero la persona que confunde eso ya misma se ganó perder el curso con lo que hace en general. Entonces, bueno, nos piden, ya sabiendo cuál es la y de z, nos piden determinar la respuesta del sistema en tiempo discreto y de n si ahora la entrada es nula. O sea, tenemos x de n es igual a 0 y nos dan las condiciones iniciales. Y de menos 1 es 0 y y de menos 2 es menos 4. Y nos dicen que la expresión final debe ser puramente real. Que esto pasa cuando tenemos exponenciales complejos en general, pero también recuerden que, bueno, si el sistema es o para una entrada real, que la salida tiene que ser real, ¿verdad? Entonces usualmente nos van a aparecer, y bueno, y es lo que nos sirve matemáticamente, no nos interesa analizar sistemas anticausales porque no tienen utilidad en la práctica, nos interesa ver sistemas reales y esos sistemas reales, bueno, cumplen la simetría hermítica y esto va a venir en pares complejos conjugados, como ya hemos visto en Laplace, y sencillamente los vamos a agrupar en un seno o en un coseno. O sea, siempre va a ser el caso que nos van a quedar, para casos reales, pares complejos conjugados que vamos a poder convertir en senos, que al final nos interesa tener una respuesta real, ¿verdad? Eso es básicamente para que hagan ese paso adicional de convertir el par de exponenciales complejos conjugados en una señal real. Y finalmente nos piden determinar la secuencia de salida y de n si ahora las condiciones iniciales son nulas y se le aplica una señal de entrada x de n causal cuya transformada, tiene esta expresión. Este polinomio racional que multiplica z a la menos 1 por seno de z a la menos 1. Esta expresión se ve bastante complicada, pero vamos a ver que si hicimos bien el ejercicio va a pasar algo gracioso con esta entrada y la salida. Y aquí, nos dan un tip. Tenga presente el desarrollo en serie de la función del seno. Que eso, lo tienen en el formulario del curso, ¿verdad? Ok, entonces vean que ya hicimos todo el análisis previo del problema. Igual, podemos hacer tal vez un mapa conceptual adicional. Aquí que nos dan una ecuación de diferencias, que de hecho creo que el miércoles había hecho algo parecido. De la ecuación de diferencias podemos pasarnos a la función de transferencia. Y de la función de transferencia podemos pasarnos al diagrama de polos y ceros. Entonces vean que las variantes de problemas que vamos a tener pueden comenzar en cualquiera de estos dos puntos de salida. Ya sea de la función de transferencia podemos irnos para acá o podemos irnos para acá o igual. De la ecuación de diferencias para acá y luego brincamos para acá. Que es justamente más o menos lo que nos están pidiendo. Que adicionalmente, ¿qué más podemos sacar? Que de la ecuación de diferencias podemos ver si el sistema es recursivo. Podemos ver recursividad. Pongámoslo acá, tal vez el mapa mental de todas las relaciones conceptuales en cuanto a transformada Z. De la ecuación de diferencias podemos saber sobre recursividad. ¿Qué más podemos saber? Y de la ecuación de diferencias, también podemos obtener y de z, que simplemente realizando la transformada z. Vean que la ecuación de diferencias podemos verlo como una salida. Que la ecuación de diferencias va a estar en términos de y de n igual a una combinación lineal de entradas y salidas. Entonces aquí lo que vamos a tener es la transformada z. No, ¿cómo era? La transformada z de y de n, que nos va a dar y de z, ¿verdad? ¿Qué más podemos relacionar por acá?
que tenemos diagramas de polos y ceros en el punto C. Del diagrama de polos y ceros podemos determinar estabilidad. Y de la función de transferencia podemos también sacar, bueno, y de zero input y y de zero state también. Sí, yo creo que ya, así con este mapa mental, básicamente ya tenemos el mapa de qué vamos a hacer. Ya después de esto, bueno, sabiendo el mapa, lo que van a necesitar es la habilidad matemática, ¿verdad? Para comenzar. Entonces, bueno, comencemos a resolver el problema. Que por el momento no me ha dado la indicación de que quedan. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué llevamos? Ah, bueno, ahorita me. 30 minutos. 30. Es que no, siempre me tiro una advertencia que quedan 10 minutos. No me la he tirado. Pero bueno, igual. Apenas termine esta, la cierro y bueno, se vuelven a conectar. Entonces, sí, seguro ahorita me tira la advertencia. Que bueno, nos preguntan si el sistema es recursivo o no recursivo. Ah, ve ahí está. Ya me la acaba de tirar. Ok. Que nos preguntan si el sistema es recursivo o no recursivo. Recuerden que la recursividad tiene que ver con que si el sistema depende de salidas anteriores. Entonces, como tenemos y de n-1 y y de n-2, el sistema es recursivo y de orden 2. Entonces, para el punto A podemos poner el sistema es recursivo porque depende de y de n-1 y y de n-2. Que vean que si solo tuviéramos la salida en términos de una combinación de entradas, el sistema sería no recursivo en este caso. Y para el punto B nos preguntan la transformada Z unilateral y nos piden agrupar en parte forzada y parte natural. Ya eso nos debería dar ese tip que esa transformada Z unilateral debería tomar en cuenta condiciones iniciales. Es básicamente la diferencia entre transformada bilateral y unilateral. La unilateral nos permite tomar condiciones iniciales del sistema. Entonces tenemos que y de n es igual a raíz de 3 medios y de n menos 1 menos 1/4 y de n menos 2 más x de n más x de n menos 1. Que si transformamos esto a la frecuencia, ¿cómo nos va a quedar? Que y de n se transforma a y mayúscula de z. Esto va a ser igual a raíz de 3 entre 2, que multiplica, que normalmente si esto hubiera sido transformada bilateral, simplemente ponemos y de z por z a la menos 1, pero nos va a hacer falta sumarle la condición inicial, en este caso y de n menos, y de menos 1, menos 1/4, y de z por z a la menos 2. Vean que eso tiene que ver con, recuerden que los desplazamientos en el tiempo se ven reflejados en una multiplicación de z a la desplazamiento en el tiempo, ya sea positivo o negativo. En este caso, z a la menos 2 va a tener dos condiciones iniciales, y de menos 1, z a la menos 1, más y de menos 2. Que recuerden que esto se hacía como de una manera telescópica, entre mayor fuera el desplazamiento, más términos íbamos a tener. Es comparativamente con el grado de la derivada en tiempo continuo. En tiempo discreto se ven reflejado en desplazamientos, en tiempo continuo en el orden de la derivada, pero ven que aquí entre mayor sea el desfase, o el desplazamiento, más términos vamos a tener. Vean que tenemos aquí z a la menos 2, z a la menos 1 y z a la 0, que está multiplicado por este. Y vean que aquí tenemos y de menos 1, y de menos 2, y ahí sería y de menos 3, y de menos 4. Ahí, eso es lo que quiero decir cuando
cuando digo telescópico, que va como aumentando. Y bueno, nos falta sumar las entradas, que en este caso es x de z más x de z por z a la menos 1 más x de menos 1. Y entonces agrupemos por acá y vamos a tener y de z y vamos a pasar, bueno, todos estos términos que tienen y los vamos a pasar a la izquierda. Vean que va a quedar en este caso un cuarto y z a la menos 1, no mentira, z a la menos 2 menos raíz de 3 entre 2, z a la menos 1 más 1. Esto va a ser igual a x de z, que multiplica a 1 más z a la menos 1, más, y bueno, le voy a poner un renglón abajo, nos va a quedar raíz de 3 entre 2, y de menos 1, menos y de menos 1, entre 4, z a la menos 1, menos y de menos 2, entre 4, más x de menos 1. Y vean que justamente esta parte es la que contiene las condiciones iniciales. Y vean que esta parte contiene la entrada. Entonces esto me va a generar y de zero state o de estado cero o en reposo. Y el de condiciones iniciales nos va a dar y de zero input, o sea que no tenemos entrada y lo que tenemos es la respuesta natural del sistema. Entonces ahora ya vamos a poder expresar y de z, y recuerden que siempre el polinomio que multiplica y de z es el polinomio que nos va a dar los ceros del sistema, los polos. Entonces esto nos va a quedar como x de z que multiplica a 1 menos raíz de 3 entre 2 z a la menos 1 más un cuarto z a la menos 2 y arriba nos queda 1 más z a la menos 1. Entonces vean que se va a repetir este denominador. Y aquí lo que vamos a tener son los términos de las condiciones iniciales. Vamos a tener raíz de 3 entre 2, y de menos 1, menos y de menos 1, entre 4, z a la menos 1, menos y de menos 2, entre 4, más x de menos 1. Y con esto ya obtenemos la representación completa, bueno, en tiempo y en frecuencia de la transformada de la salida. Entonces voy a marcar nuevamente que esto es respuesta forzada, que recuerden que lo que tiene una entrada forzante nos da nuestra respuesta forzada, valga la redundancia. Y esto que tenemos por acá va a ser la respuesta natural del sistema. Y natural tiene que ver con condiciones iniciales. ¿Cómo está el sistema? Bueno, antes de t igual 0. O bueno, en este caso, n igual 0. Que nos piden ahora hacer el diagrama de polos y ceros. Esto lo vamos a sacar de la función de transferencia. h de z igual a y de z entre... No, al revés. No, mentira, sí. Y de z entre x de z. Esto nos va a dar 1 menos raíz de 3 entre 2 z a la menos 1 más un cuarto z a la menos 2 abajo. Y arriba vamos a tener 1 más z a la
menos 1. Vean que el diagrama de polos y ceros lo vamos a sacar justamente de la parte de la respuesta forzada, bueno, al pasar a dividir x de z a y de z, y lo que nos va a quedar es este polinomio que está por acá. Entonces ahora es básicamente encontrar, bueno, cuáles son las raíces del polinomio de arriba y del polinomio de abajo. Entonces, bueno, veamos que el de grado mayor abajo es, bueno, z a la menos 2. Entonces vamos a multiplicar por z a la menos 2 y dividir entre z a z a la 2 entre z a la 2. Que esto nos va a quedar abajo z a la 2 menos raíz de 3 entre 2z más 1. Y arriba nos va a quedar, bueno, nos queda z a la 2 más z, que podemos sacarlo como z por z más 1. Y ahora, bueno, habría que racionalizar el polinomio de abajo. Hay varias formas. Ya saben la fórmula de quinto año, que donde tenemos que A es igual a 1, B es igual a raíz de 3 entre 2 y C es igual a 1/4. Bueno, en este caso no me voy a meter mucho, pero porque ustedes, bueno, durante el examen van a resolver esto de otra manera, pero vean que siempre es importante que puedan hacer estas cosas a mano. Entonces, el discriminante les va a dar menos 1/4. Vean que es negativo. Esto va a indicar que vamos a tener polos complejos. Que si resuelven esto, les va a quedar que Z1 les va a dar raíz de 3 entre 4 más J 1/4. Y Z2 les va a dar, bueno, el conjugado, raíz de 3 entre 4 menos J 1/4. La magnitud de Z1 y Z2 les va a quedar como 1/2. Que si le sacan la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real imaginaria, les va a quedar de esa manera. Y el ángulo de Z1 y 2 les va a quedar como pi sextos, que es igual a 30, bueno, más o menos 30 grados. Entonces, de esta manera podemos expresar Z1 y Z2 de forma polar. 1/2 en ángulo de pi sextos o 30 grados, bueno, pongámoslo en 30 grados más fácil. Siempre me gusta usar grados. Siempre digo que es lo que entendemos como humanos. A menos de que sea ya algo conocido. Pi sextos, pi medios, pi tercios, pi cuartos, pi, 2pi. Esos números cerrados sí sabemos dónde están ubicados. Y adicionalmente tenemos que, bueno, los ceros están en 0 y en menos 1. Entonces ahora ya podemos hacer el diagrama de polos y ceros. En Z les recomiendo que siempre dibujen el círculo unitario. Aunque sea tal vez como en una línea no continua. De hecho, no creo que aquí no va para tanto, pero bueno, podemos hacerla en otro color. Ajá, pongámosla aquí en verde. Y decimos que esto es igual a 1 y esto es igual a menos 1. Que en este caso teníamos los polos, bueno, los vimos de manera cartesiana y polar, que vean que está ubicado en, bueno, raíz de 3 entre 4, ¿cuánto es esto? Raíz de 3 es 1.73 en punto 43, entonces bueno, va a estar ubicado un poco antes de 1/2. No sé, podemos ponerlos, bueno, hagamos este círculo también. Bueno, ustedes los pueden dibujar un poco mejor, ¿verdad?
que digamos que están como por acá. Y adicionalmente tenemos los ceros en 0 y en -1. Que no se les olvide, bueno, poner que esto es la parte real de z y esto es la parte imaginaria. Tenemos el plano complejo. Y aquí podemos tirar, bueno, líneas discontinuas también como para... Se podemos marcar que esto es acá 30 grados. Que bueno, ahí les queda. Y como nos dijeron que el sistema es causal, y bueno, vamos a tener que la región de convergencia va a estar afuera de este, bueno, círculo negro, dado por estos polos. Entonces vean que ya podemos ver que el sistema es estable. Bueno, inmediatamente es lo que nos preguntan después de esto. Después del diagrama de polos y ceros, vean que estamos acá y podemos irnos para acá, hacia estabilidad. Vean la importancia, bueno, de este mapa conceptual. Bueno, espero que lo hayan apuntado. Y básicamente los problemas de transformada Z van a andar por ahí. Que el sistema es estable, ya que se incluye, o bien, ya que la región de convergencia incluye a el círculo unitario, magnitud de Z igual a 1. Y adicionalmente ya hemos visto que era causal, bueno, porque nos lo dijeron. Recuerden que la causalidad y la estabilidad no están relacionadas, o sea, ninguna es consecuencia de la otra. Y ahora nos piden la salida y de zero input, o de entrada cero, o la respuesta natural del sistema. Entonces, bueno, esto era raíz de 3 entre 2, y de -1, menos 1/4 por y de -1, menos 1/4, bueno, a esto le faltó z a la -1, menos 1/4 y de -2, más x de -1, y abajo tenemos 1 menos raíz de 3 entre 2, z a la -1, más z a la -2 entre 4. Que nos habían dicho al inicio del ejercicio que y de -1 es igual a 0, y bueno, ¿cuánto era y de -2? -4. Y tenemos que aquí inferir que x de -1 es 0. ¿Por qué? ¿Por qué x de -1 es 0? ¿Quién me puede decir? Vean que estamos sacando la salida de zero input. Entonces, x de n es igual a 0, o sea, en este caso. Que vean que esas son las cosas que tienen que hacer conexión. Si nos están pidiendo la respuesta natural al sistema, nos están diciendo que x de n es 0. Entonces, x de -1, bueno, adicionalmente va a ser 0. Que nos queda entonces que esta respuesta natural va a tener esta forma en la frecuencia. Entonces, en este punto, bueno, ya podemos multiplicar por z a la 2 entre z a la 2. Que vean que cuando hagamos eso nos va a quedar z a la -2 menos raíz de 3 entre 2z más 1. Y arriba nos va a quedar z a la 2. Entonces nos va a quedar, este polinomio de grado 2 arriba y grado 2 abajo. Entonces vamos a tener que hacer el truco de pasar a dividir un z para que nos quede orden del polinomio de arriba menor al de abajo. Vean que esto que está acá no siempre van a tener que hacerlo. Depende de cómo tengamos esto. Si esto ya naturalmente hubiera quedado z entre z a la 2, vean que aquí es de orden 1 y aquí es de orden 2, entonces no hubiera sido necesario. Pero como nos queda z a la 2 arriba y z a la 2 abajo, sí hay que hacerlo. Entonces, bueno,
nos va a quedar que y de z entre z va a ser igual a, ahora vamos a sacar fracciones parciales, que ya habíamos sacado, bueno, los polos. Tenemos z menos z1 más b por z menos z2 que les voy a dejar, bueno, que ustedes calculen las constantes a y b, que recuerden que era un método, bueno, parecido a sacar residuos. Tienen que multiplicar la expresión por el punto que, o por el polo, y evaluar en el polo. Eso les va a dar el valor. Entonces, en este caso nos queda que a es igual a raíz de 3 entre 2 más j un medio, y b es igual a conjugado, si lo hicieron bien, raíz de 3 entre 2 menos j un medio. No, mentira. Es eso entre j, pero más bien les va a quedar un medio menos j raíz de 3 entre 2. Y bueno, en este caso b es el conjugado, un medio más j raíz de 3 entre 2. La magnitud de a les va a dar 1 y el ángulo de a les va a dar menos pi tercios. Bueno, pongámosle menos pi tercios. No hay problema. Ok, con esto les queda que a es igual a 1 en ángulo de menos pi tercios y b es igual a 1 en ángulo de más pi tercios. Que esas son las constantes. Igual, sáquenlas, que verifiquen que pueden sacarlas. Que de esta manera entonces nos queda que y de zero input de z entre z les va a dar e a la menos j pi tercios entre z menos z1 más e a la j pi tercios entre z menos z2. Que si aquí multiplican cada elemento por z a la menos 1 y dividen entre z a la menos 1. Y posteriormente pasan luego a multiplicar esto que está por acá por todo esto. Que hagan el paso. Les va a quedar e a la menos j pi tercios entre 1 menos z1 por z a la menos 1. Vean que ya les va a quedar directo para transformar. 1 menos z2 por z a la menos 1. Que esto es y de zero input de z. Si transforman al tiempo, les va a quedar que y zero input pero de n ahora va a ser igual a e a la menos j pi tercios, que multiplica a un medio e a la j pi sextos a la n u de n más e a la j pi tercios, que multiplica a un medio e a la menos j pi sextos a la n por u de n. Entonces vean que, bueno, polos complejos nos van a dar una respuesta sinusoidal. Aquí es simplemente, bueno, manipular un poco. Podemos pasar los u de n a factor común y podemos agrupar, que vean que nos va a quedar un medio a la n por e a la j n pi sextos. Ese pi sextos va a ser la frecuencia. Y eso nos va a quedar entonces como un medio a la n que multiplica a e a la j, que lo voy a agrupar de una vez, ahí ustedes pueden revisar el paso, pi sextos por n menos pi tercios, que va a ser el ángulo. Vean que el ángulo lo va a dar las constantes y la frecuencia la van a dar los polos del sistema. Y aquí vamos a tener más e a la menos j
pi sextos n menos pi tercios. Todo esto multiplicado por u de n. Vean que ya esto se parece a un coseno, solamente hay que dividir entre 2 y multiplicar por 2. Entonces básicamente es, bueno, el entre 2 es absorbido por el coseno. Entonces nos queda que y de zero input de n nos va a dar 2 veces 1/2 a la n, que multiplica a coseno de pi sextos por n menos pi tercios u de n. Y ya esa es la respuesta natural del sistema. Bueno, a mí me gusta ir marcando lo que se va haciendo, incluso aquí uno va viendo, bueno, ya pegué esto, ya uno puede ir ahí sumando puntos y ver más o menos por dónde va la cosa. Y nos queda la última, determinar la secuencia de salida y de n, si ahora las condiciones iniciales son nulas y se le aplica la señal de entrada causal que va a tener esta transformada. Vean que es 1 menos raíz de 3 entre 2 z a la menos 1 más 1/4 z a la menos 2 entre 1 más z a la menos 1 por z a la menos 1 seno de z a la menos 1. Y aquí es donde les había dicho que iba a pasar algo gracioso, que se va a cancelar, bueno, la entrada con la función de transferencia. Entonces tenemos y de zero state de z es igual a x de z por h de z. Entonces van a ver que una es el inverso de la otra. Entonces nos queda 1 menos raíz de 3 entre 2 z a la menos 1 más 1/4 z a la menos 2 entre 1 más z a la menos 1 que multiplica z a la menos 1 seno de z a la menos 1 y esto va a estar multiplicado por la función de transferencia 1 más z a la menos 1 entre 1 menos raíz de 3 medios z a la menos 1 más 1/4 z a la menos 2. Entonces vean que el polinomio de arriba se cancela con este y este con este. Entonces nos queda que y de zero state es igual a z a la menos 1 por seno de z a la menos 1. Que eso es lo primero. Pero, bueno, andamos buscando una salida, bueno, en cuanto a muestras, es lo que se quería preguntar. Vean que justamente es lo que se pide. Determine la secuencia de salida del sistema. Y por secuencia estamos hablando de muestras. ¿Cuál es el valor de las muestras? Entonces es básicamente encontrar cuáles, bueno, son las muestras de esta salida. Y por ahí les pasaron el tip que tomen en cuenta el desarrollo de la serie de Taylor de seno de X. Que bueno, recordemos que, bueno, en X o en Z, por continuidad analítica, seno de Z podemos expresarlo como Z menos Z a la 3 entre 3 factorial más Z a la 5 entre 5 factorial menos Z a la 7 entre 7 factorial más, ahí bueno, puntos suspensivos. Entonces si sustituimos Z por Z a la menos 1, nos va a quedar Z a la menos 1 menos Z a la menos 3 entre 3 factorial más Z a la menos 5 entre 5 factorial menos Z a la menos 7 entre 7 factorial, puntos suspensivos. Entonces ahora Z a la menos 1 por seno de Z a la menos 1, que es simplemente multiplicarle a todo esto, multiplicarle Z a la menos 1. Básicamente, bueno, es esto. Entonces ahora nos queda que y de zero state, que es lo que nos están preguntando de Z, es igual a Z a la menos 2
menos z a la menos 4 entre 3 factorial más z a la menos 6. Ven que ahí lo que se cambia es el orden de los zetas. ¿Y cómo es la transformada de esta secuencia? Que recuerden que la definición de transformada z es que lo que sea que esté multiplicando a los zetas a la menos n va a ser el valor de esa muestra en el tiempo n. Entonces con esto podemos decir que y de zero state de n va a ser igual a, incluso bueno, vean que aquí bueno está z a la 0, está multiplicado por 0, entonces la constante que lo multiplica es 0 y este va a ser, bueno, para n igual 0. Z a la menos 1 está multiplicado por 0 también. Z a la menos 2 está multiplicado por 1. Z a la 3 está multiplicado por 0. Z a la menos 4 por menos 1/3, bueno, 1 entre 3 factorial. Aquí tenemos Z a la 5 está multiplicado por 0. Z a la menos 6 está multiplicado por 1 entre 5 factorial. Y así sucesivamente. Entonces recuerden que y de hecho, bueno, tal vez uno de los ejemplos de inicio de cuando estamos viendo transformada z es que si tenemos una secuencia de esta manera, simplemente la transformada es tomar lo que sea que está multiplicando esto en el tiempo n igual a, bueno, en este caso es inverso, ¿verdad? Z a la menos 6 habla sobre tiempo positivo. Entonces esta es la muestra que corresponde a n igual a 6. Y bueno, por aquí nos quedaba otra menos 1 entre 7 factorial y ahí se va sucesivamente. Entonces, bueno, esa es la secuencia. Y bueno, tal vez con un poquito más de análisis podemos simplificarlo un poco más. Y vean que esto es menos 1 a la n medios más 1. Que eso básicamente nos va a dar, vean que esta es la otra versión tal vez de menos 1 a la n. Y aquí vamos a tener n menos 1 factorial. Y bueno, va a ser multiplicado por un u de n menos 2. O sea, va a estar movido porque tenemos estas dos muestras en 0. Y esto aplica solo para n par. Pero bueno, este ya es como un paso adicional. En realidad la respuesta que estábamos buscando era la secuencia. Entonces, con que llegaran acá, ya estaban bien. Esta es la respuesta oficial y ya esto es como para compactar un poquitito. Pero bueno, en todo caso se les hubiera pedido en este examen de esa manera, encuentren una forma compacta, ahí sí tienen que encontrar la forma de la serie.